Cuba es una isla situada junto a la masa continental americana y la más grande de las Antillas. El país se compone de una isla principal y una enorme cantidad de islotes, los Cayos. El archipiélago cubano ocupa 111.000 kilómetros cuadrados, alrededor de la quinta parte de la superficie de España, y cuenta con más de 11 millones de habitantes. Muchas veces se compara Cuba con un largo cocodrilo verde, pero tras este apodo esconde una impresionante variedad de paisajes. Centenares de playas, bosques inmensos, infinidad de cayos y 4 grandes sierras que vigilan las grandes llanuras. La fauna, poco numerosa, está formada principalmente por pájaros y animales autóctonos del Caribe e Iberoamérica. Los indígenas, los primeros habitantes de Cuba, se dividían en 3 grupos étnicos. En 1492 recibieron pacíficamente al descubridor del archipiélago, Cristóbal Colón. Los 4 siglos de presencia española marcaron el patrimonio arquitectónico y cultural del país. Gracias al impulso de José Martí, el pueblo cubano consiguió independizarse en 1898 tras la firma del Tratado de París entre España y Estados Unidos. Sin embargo, a partir de 1902, los estadounidenses impusieron su presencia política, económica y militar en la isla. En 1959, liderada por Fidel Castro y su lugarteniente, el mítico Che Guevara, la revolución triunfó y puso fin a la dictadura proestadounidense de Batista. Entonces llegaron los soviéticos, que apoyaron la economía del país y construyeron fábricas y viviendas. El derrumbamiento de la URSS dejó a Cuba sola y con grandes dificultades económicas. A partir de ese momento aumentan las frustraciones de los cubanos, un pueblo mestizo compuesto principalmente de blancos, con un 12% de negros y un 22% de mulatos. El sistema educativo que tanto apoyó la revolución intenta huir del deterioro general de la calidad de vida. Se podría decir que es el reino de los apaños, sobre todo en lo referente a los medios de transporte. La bici, por ser tan económica, se cuida con esmero y cuenta con todas las innovaciones. En el campo también se las arreglan como buenamente pueden. La agricultura es el único valor seguro de la economía cubana, sobre todo gracias a la explotación de la caña de azúcar, con la que se fabrica el ron, y también gracias al tabaco. Los pozos de petróleo del litoral se han convertido estos últimos años en una de las más importantes fuentes de ingresos del país. No obstante, el turismo es el sector en auge de la economía cubana, ya que la posibilidad de venir a descansar y a tumbarse tranquilamente en un lugar en el que el sol está prácticamente garantizado atrae a las multitudes. Sigue sorprendiéndonos la increíble voluntad del pueblo cubano para luchar contra la adversidad y para preservar su independencia y su amor por la vida, mientras espera que lleguen tiempos mejores. La capital es La Habana. Esta ciudad de 2,5 millones de habitantes es el símbolo de Cuba. El malecón es el lado de La Habana que da al mar, un paseo de 5 kilómetros bordeado de casas coloniales de colores que la brisa marina y el tiempo van aclarando. Al final del paseo, siempre protegida por una batería de cañones, se encuentra el Fuerte del Morro, para recordarnos que antaño muchos piratas que hacían estragos en el Caribe se disputaban la ciudad. Todas las noches a las 9 se celebra una ceremonia que precede al cañonazo que antaño anunciaba el cierre de las puertas de la ciudad. El Castillo del Morro se erige junto a un canal que lleva al puerto, pero también junto al casco histórico de la ciudad, La Habana Vieja, cuyo corazón es la Plaza de Armas. En esta plaza, adornada en su centro con una estatua de Céspedes, el padre de la patria y primer presidente de la República, se yergue el Palacio de los Capitanes Generales. Las campanas de la entrada sonaban hace siglos para llamar a los esclavos y hoy en día están colocadas sobre un paseo de adoquines de madera. En el gran patio interior encontramos una estatua de Colón rodeada de viviendas de gran belleza. Aquí vivían los gobernadores españoles y más tarde el presidente hasta 1917. La sala del trono, prevista para recibir a los reyes de España, nunca fue utilizada para tal fin. Las callejuelas que rodean la Plaza de Armas están llenas de antiguas casas coloniales que se han ido restaurando poco a poco desde hace algunos años. La más conocida es la calle Obispo, peatonal en parte. En los años 20 sus tiendas atraían a toda la burguesía habanera.
El segundo lugar de interés de Habana Vieja es la Plaza de la Catedral que construyeron los jesuitas en el siglo XVIII. Se dice que aquí se guardaron las cenizas de Cristóbal Colón, que después fueron llevadas a Santo Domingo y de allí a la Catedral de Sevilla. Además de Colón, hubo otra personalidad que marcó la mitología cubana. Le gustaba pasarse por el Floridita y por la Bodeguita del Medio, dos bares en los que aún se percibe la huella de un afamado escritor que a lo largo de 20 años pasó largas temporadas en La Habana y sus alrededores. Ernest Hemingway. El Capitolio se construyó a finales de los años 20 y es idéntico al de Washington. Fue la sede del Senado y el Parlamento hasta la Revolución. Está al principio del barrio del Parque Central, donde se encuentra el famoso Paseo del Prado o Paseo Martí, su nombre oficial. Desde allí, el héroe nacional, José Martí, vigila una de las más bellas obras de la arquitectura neoclásica. A los cubanos les encanta pasear por el Paseo del Prado, un bulevar franqueado de edificios de estilos arquitectónicos como mínimo dispares. El Gran Teatro Barroco García Lorca se yergue entre varios edificios de estilo Art Nouveau. Los medios de transporte habaneros, desde el taxi, bicicleta al autobús de línea, se salen de lo común. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Fue así como surgieron los autobuses en forma de camello. Por otro lado están los clásicos americanos. Es muy frecuente ver estos coches cromados en Cuba. Los trajeron a la isla en los años 40 y 50 y han resistido a todo, hasta al comunismo. Son resistentes y es fácil mantenerlos. Por eso centenares de coches como estos se usan aún como taxis en La Habana. Ahora realmente que se ocupa de este carro soy yo, de la mecánica, de todo. ¿Entiendes? Simplemente yo nada más, porque eso es muy simple la mecánica, ¿entiendes? No tiene turbina de agua, es por termosifón, ¿entiendes? Por gravedad. Todos los vehículos que nos encontramos en La Habana no son tan chic. Por ejemplo, el carro de combate del Museo de la Revolución, expuesto ante el antiguo Palacio de Batista, nos recuerda los acontecimientos que llevaron al cambio de régimen. A pesar de que los asiáticos no son más que una ínfima minoría de la población cubana, tienen un pequeño barrio que trae una bocanada de exotismo a los habaneros. El barrio chino está al lado del callejón Amel, que desde hace no mucho parece una enorme galería de arte al aire libre. El responsable de este delirio pictórico, el pintor Salvador, se inspira en la cultura cubana. Y yo pienso que una de las ideas fundamentales y básicas de este trabajo es la entrega total del arte a la propia comunidad, que así lo ha recibido como una expresión de nuestra cultura popular tradicional. Y bueno, ya está aquí en el callejón de Hamel, ubicado aquí en Centro Habana, en el popular barrio de Cayo Hueso. Los elementos de esta cultura básicamente están en estos grupos que vinieron tanto a América como al Caribe, fundamentalmente a Cuba, como los congos de origen bantú, que se conoce popularmente sus tradiciones religiosas, como el culto popular de Palomonte, como el culto de los yoruba, que deriva después en el fenómeno popular de la santería. La santería es el equivalente cubano del vudú haitiano, aunque el régimen castrista limitó durante mucho tiempo la práctica religiosa. A partir de 1992, la libertad de culto se fue recuperando progresivamente. La Habana evoluciona y se moderniza, sobre todo en el barrio de El Vedado, concebido a la manera de las ciudades estadounidenses. Comienza al final del malecón, enfrente del Fuerte del Morro. En esta zona, la forma de vida de la gente, al igual que la arquitectura, nos recuerdan más a Miami que a La Habana Vieja. En este barrio hay hasta centros comerciales de lo más moderno. Los productos se importan principalmente de Europa y América Latina y se pagan en dólares, razón por la que son inaccesibles para la mayoría de los cubanos.
No obstante, La Habana no olvida sus tradiciones. Por ejemplo, se ha abierto un pequeño mercado artesanal junto a los bancos y los hoteles de lujo, en el que podemos encontrar los típicos objetos que buscan los turistas al lado de los que evocan el mito político. No muy lejos de allí está la Plaza de la Revolución, otro símbolo que evoluciona. Las grandes manifestaciones políticas son cada vez más raras. Ahora lo usan de campo de béisbol, el deporte nacional, estos jóvenes que miran al futuro. Otro vestigio del pasado es este hotel, el edificio más lujoso de El Vedado y de la capital. Se construyó en los años 20 y era antes de la Revolución el lugar donde se reunía la mafia neoyorquina. Si dejamos atrás El Vedado, el malecón nos lleva a Miramar, el barrio residencial de la capital. La calle principal, la Quinta Avenida, está llena de plazas y jardines. Los espacios verdes que se cuidan con primor se reservan algunas sorpresas, como estos enormes banianos, y ocultan magníficas viviendas. Es el barrio de las embajadas y de aquellos a los que sonríe el régimen. Suelen reunirse en los clubes privados que tienen sede en estos suntuosos edificios coloniales. Allí disponen de lo mejor en infraestructuras de ocio. Aunque lo más de Miramar es el puerto deportivo Hemingway. Florida y el American Way of Life no están nada lejos. Sí, las noches de La Habana son muy divertidas y llenas de lujo, por lo menos para los que tienen suerte, y aquí suerte significa dólares. Y algunos espectáculos no les disgustan ni a los idealistas ni a los soñadores. El comunismo siempre se ha inclinado ante Las Vegas. Este cabaret al aire libre ha estado siempre lleno desde que se abrió en 1931. Hay que decir que ni los decorados ni el vestuario tienen nada que envidiarles a los espectáculos de las mejores salas de Europa y Estados Unidos. Y a esto hay que sumarle el ritmo del mambo o de la salsa. Al este de La Habana, el litoral cubano no sigue siendo salvaje mucho tiempo. A tan solo 20 kilómetros de La Habana en dirección a Varadero, encontramos los primeros complejos hoteleros. Se trata de las Playas del Este, un lugar al que vienen pocos extranjeros, pero sí numerosas familias habaneras a tomar el sol en familia. A la salida nos topamos con una carretera, la Vía Blanca, que recorre una de las regiones más apreciadas por los cubanos, el Valle de Yumurí, un amplio espacio verde rodeado de pequeños y abruptos acantilados que ha inspirado numerosas leyendas indígenas. El puente de Bacunayagua permite adentrarse en el corazón de esta región agrícola. Los aperos son rústicos y la vida se organiza alrededor de la vivienda tradicional, el bohío, que se fabrica únicamente con palmeras. Con las hojas se hace el tejado y con el tronco las paredes. Los campesinos cubanos por lo general pueden vivir en sus tierras y sufren menos precariedades que sus compatriotas de la ciudad. El Valle de Yumurí es famoso por su gran población de buitres. Estas rapaces recorren todos los días decenas de kilómetros en busca de alimento. Si continuamos hacia el este, la costa es cada vez menos salvaje. A 60 kilómetros de La Habana está situada la ciudad de Matanzas, la capital de la provincia del mismo nombre. Es un importante centro industrial y cultural muy activo y cuenta con 120.000 habitantes. Es una de las cunas del danzón, una vieja música tradicional afrocubana. En el centro de la ciudad siempre hay un músico emocionándonos y tocando nostálgicas canciones.
Cadena. A unos 100 kilómetros de la capital se encuentra Varadero, la ciudad de vacaciones cubana por excelencia. Allí es donde se concentra el mayor número de complejos hoteleros del país. Pero este fenómeno no es nuevo porque los primeros veraneantes empezaron a venir a Varadero en 1870. Si bien las largas playas de arena siguen fascinando a todos los cubanos, los placeres de los hoteles se reservan para los extranjeros, que gozan al igual que en el resto de Cuba de numerosos privilegios. El golf es uno de ellos. El club de campo tiene su sede en el edificio más bonito de Varadero, a la entrada de una finca de 512 hectáreas. Esta obra de los años 20 fue concebida por Dupont de Nemours, el famoso empresario estadounidense de origen francés. Quería que fuera una residencia de lujo en la que ocupara un lugar preponderante la caoba, madera de la que ya entonces Cuba era una importante productora. El millonario bautizó su casa con el nombre de Xanadu, en homenaje a Ciudadano Kane de Orson Welles. Así que... Un varadero es un lugar en el que varan las embarcaciones, y de hecho da la impresión de que la ciudad construida sobre una península estrecha de 19 kilómetros de longitud está varada sobre el lecho marino. Donde acaba la península empiezan los cayos, aunque casi todos están deshabitados. En Cayo Blanco, el único elemento humano es el faro, que sobresale entre los cactus y los flamboyanes de este decorado virgen. Por las noches toca regresar a la civilización, y allí todo se llena de ritmo, sobre todo en las innumerables discotecas de Varadero. A 15 kilómetros al sur de Varadero está Cárdenas, la ciudad de las calesas. Este medio de transporte práctico, ya que es difícil encontrar gasolina y sobre todo económico, se ha convertido en una atracción turística. Continuamos hacia el este, hasta Santa Clara, donde se usa más la mini calesa, un vehículo ideal para descubrir los edificios coloniales del centro de la ciudad, como el Teatro La Caridad, de 1884, el Palacio Provincial o la Casa de la Cultura, que se erigen en torno al Parque Vidal. Cuando el país vivía bajo el yugo de la dictadura, en Santa Clara tuvo lugar una batalla decisiva a finales de 1958 que enfrentó a gobierno y revolucionarios. Por esa razón, la ciudad cuenta con un mausoleo. Allí reposan los restos del Che desde 1997. Una carretera de 17 kilómetros construida sobre el océano une el continente con Cayo Coco, un islote coralino de 370 kilómetros cuadrados donde la naturaleza conserva todos sus derechos. Esto es un ibis blanco, conocido popularmente como pájaro coco. De ahí el nombre de este paraíso de las aves en el que anidan más de 150 especies, la mayoría zancudas. Recientemente se han construido varios hoteles en los 22 kilómetros de playas del norte del Cayo, lo que ha convertido a la isla en el segundo centro turístico del país después de Varadero. Sin embargo, el interés por preservar el medio ambiente limita las construcciones, así que los inversores se han fijado en otro paraíso, Cayo Guillermo, un islote casi virgen de tan solo 13 kilómetros cuadrados que está unido a Cayo Coco por un dique. Apenas hay animales, pero el paisaje es idílico. El color del agua, que se confunde con el cielo a lo largo de las playas del Cayo, nos dice que el futuro turístico de este enclave está garantizado. A
400 kilómetros al este de La Habana se sitúa la provincia de Camagüey, una vasta región rural conocida en todo el país por sus miles de hectáreas de caña de azúcar. La caña, que se recoge entre enero y mayo, es la base de una de las fuentes de ingresos más importantes de la isla, el azúcar. La caña de azúcar también se explota de forma más artesanal. Cuando se prensa da un zumo untuoso, el guarapo. Tampoco podemos olvidar que con la caña se hace el ron. En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera. Por ahí vienen los bomberos con su campana y con su sirena. Por ahí vienen los bomberos con su campana. La ciudad de Camagüey, la capital de la provincia del mismo nombre, es la tercera ciudad del país, después de La Habana y Santiago. Cuenta con un importante patrimonio arquitectónico y una gran especialidad, los tinajones. Con sus 2 metros de alto y 4 de circunferencia, son un legado de los artesanos españoles que se instalaron en Camagüey en 1514. Servían para recoger el agua de la lluvia, ya que apenas había fuentes en la región. Hoy en día tienen una función principalmente decorativa. A 200 kilómetros al este de Camagüey está el Parque Natural Bahía de Naranjo, al que solo se puede acceder en barco, la puerta de entrada de la pequeña ciudad de veraneo de Guardalavaca. El parque cuenta con un acuario en el que vive uno de los representantes más simpáticos de la fauna marina, el delfín. Se ofrece al visitante la posibilidad de convertirse en un héroe de los mares compartiendo un momento de juego con estos adorables cetáceos. Los delfines, además de dóciles e inteligentes, son muy cooperativos. Los 3 kilómetros de playa de arena blanca de Guardalavaca han permitido el desarrollo de varios hoteles. Aquí las actividades de ocio son pasivas, aunque también hay quien prefiere algo más movido como el buceo. Cuando cae la tarde sobre Guardalavaca nunca falta el espectáculo afrocubano. En un país que cuenta con más de 120.000 músicos profesionales y donde la música lo impregna todo, el espectáculo no termina nunca. Al sureste de Guardalavaca, la costa se vuelve recortada y varios islotes deshabitados salpican el litoral. Un ejemplo es Cayo Saetia, una reserva natural de aspecto salvaje. No, Cuba no es Kenia. Sin embargo, en Cayo Saetia es fácil imaginarse que estamos en medio de un safari a juzgar por la gran cantidad de fauna y confusión que hay allí. Bueno, sí, también hay algunos animales traídos desde África que conviven algo extrañados, eso sí, con las especies autóctonas como la utía. En el extremo más oriental de la costa atlántica aparece Baracoa, la primera ciudad que construyeron los españoles. Según cuentan, nada más desembarcar el 27 de octubre de 1492, Cristóbal Colón exclamó: «Nunca había visto un lugar tan hermoso». Al ocupar un promontorio entre 2 bahías, la localidad estuvo aislada mucho tiempo. Solo era posible acceder a ella por el mar.
Fue la primera capital del país entre 1512 y 1515 y hoy en día es una pequeña ciudad de 50.000 habitantes, tranquila y sin sobresaltos. Entre los árboles de la Plaza Mayor se entrevé una catedral muy importante para la historia del país. Esta cruz es la Cruz de la Parra, cruz plantada el 1 de diciembre de 1492 por Cristóbal Colón en Baracoa, Cuba. Es la única cruz de las 29 cruces que dejó Colón en sus viajes en el mundo. Baracoa salió de su aislamiento en los años 60, cuando se construyó La Farola, la carretera que la une a Santiago y que a lo largo de 50 kilómetros recorre algunos de los paisajes más seductores de Cuba. Se trata de la Sierra del Plurial, una sucesión de montes cubiertos de espesa vegetación, sobre todo de pinos. La suave pendiente de la sierra acaba en el mar. La Farola desemboca en una zona costera de 50 kilómetros de largo, al final de la cual está Guantánamo. Estamos en la región más árida de la isla. Por la acción del viento, la costa cobra aquí su aspecto más salvaje. Más al sur, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Guantánamo, la carretera nos lleva hasta una zona muy vigilada. Desde allí podemos observar de lejos un lugar con una reputación siniestra. La base que los Estados Unidos alquilaron 99 años, hasta el 2033. El sureste del Cocodrilo Verde lo ocupa en su mayoría una cadena montañosa de denso bosque, la Sierra Maestra, al pie de la cual se erige la segunda ciudad del país, Santiago de Cuba. Santiago se fundó en 1514 entre el océano y las montañas y fue la capital de los conquistadores hasta 1589, cuando La Habana le arrebató la supremacía política. El centro de la ciudad se organiza en torno al Parque de Céspedes, donde destaca una catedral de 1522. Alrededor del parque podemos observar algunos edificios coloniales como el Ayuntamiento y una de las casas más antiguas de América, la Casa Velázquez. Se edificó entre 1516 y 1530 y era la residencia de Diego Velázquez, el fundador de Santiago. El Parque de Céspedes es el punto de partida de un gran laberinto de callejuelas empinadas de trazado tortuoso, a las que no todo el mundo puede acceder. Los santiagueros son conscientes de la importancia histórica y política de su ciudad. Aquí se encuentra el cuartel Moncada, cuyos muros acribillados de balas recuerdan el primer ataque de las tropas de Castro contra los militares de Batista en julio de 1953. Todos los años, a finales de julio, Santiago se llena de animación. Desde primera hora de la mañana y durante 4 días, la música invade todas las plazas de la ciudad. Los vecinos se unen al ritmo de las canciones tradicionales y de la salsa. Ha llegado el carnaval, que celebra el final de la zafra, la cosecha de la caña de azúcar. El carnaval de Santiago tuvo que suspenderse durante varios años por razones económicas, pero ahora ha recuperado todo su esplendor. Es una sucesión de música y baile que dura todo el día y que anuncia el verdadero plato fuerte de las fiestas, el Carnaval de los Niños.
Los colegios preparan durante todo el año este desfile excepcional, ensayando una y otra vez las coreografías de grupo. Al igual que hacen los adultos, se elige a una reina que abre las comparsas de todos los colegios. A mediodía, los barrios más populares empiezan a animarse y se preparan para la fiesta de la noche. Ahora que no hay restricciones, es el momento de ponerse morado de cerveza y cochinillo asado, de enterarse de todo y de lanzarse a bailar las canciones típicas. Cuando anochece, los actos organizados continúan y empieza el desfile de caravalis, los grupos de los barrios que siguen a las bandas cuyos músicos parecen estar en trance. Los disfraces se inspiran en el folclore afrocubano y en los trajes de época españoles del siglo XVIII. El carnaval se olvida de la revolución. En el desfile de muñecones, los personajes del dibujante estadounidense Walt Disney están muy presentes. El desfile suele concluir con una carroza con espectáculo. Las bailarinas son el encantador final feliz de este cuento. ...19 kilómetros al noroeste de Santiago está la ciudad de El Cobre, que alberga la única basílica cubana inaugurada en 1927. Pasando El Cobre, la carretera recorre la Sierra Maestra, donde se eleva el punto más alto de Cuba, el Pico Turquino. A pocos kilómetros de Santiago se sigue cultivando el café de forma marginal. A finales del siglo XIX, la plantación más bella pertenecía a un francés que llegó de Haití. En sus inmensos terrenos trabajaban 700 esclavos. En algunos puntos, la Sierra Maestra está envuelta de un ambiente muy misterioso. De repente, una aparición, una especie de parque jurásico a la cubana. Estamos en el Valle de la Prehistoria, el lugar donde se exponen reproducciones en tamaño natural de los animales prehistóricos. A diferencia de los del parque de Spielberg, estos monstruosos animales no suponen ningún peligro para el ser humano. Garantizado. Santi Espíritus es una de las 7 ciudades que construyeron los conquistadores al llegar. Se fundó en 1514 y tuvo que ser reconstruida varias veces por culpa de los ataques piratas. El Valle de los Ingenios fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ya solo quedan algunas ruinas de las decenas de talleres que producían en el siglo XIX el famoso oro blanco a partir de la caña de azúcar. Trinidad, la ciudad colonial más seductora de Cuba, se hizo rica gracias al azúcar. La fundó Diego Velázquez en 1514 y alcanzó su esplendor cuando empezaron a explotarse las minas de oro de las montañas vecinas. Después, el comercio de caña de azúcar y de esclavos fueron las principales actividades económicas. Alrededor de la Plaza Mayor vemos decenas de edificios que jalonan las callejuelas y por los que parece que no ha pasado el tiempo.
Los niños convierten las calles en patio de recreo. Sin embargo, las rejas de acero que cubren las ventanas de Trinidad no tienen nada que ver con ellos. También muchos jóvenes que se caracterizan por la trova y el romanticismo se dedican a dar serenatas por tras de la ventana a las enamoradas, a las chicas que le gustaban. Entonces, en la actualidad muchas casas en Trinidad tienen este tipo de rejas por la seguridad. El interior de las antiguas mansiones es grande y espacioso, ya que era necesario permitir la circulación del aire para aliviar los intensos calores. Muchas actividades tienen lugar en los patios, otra característica propia de Trinidad de origen andaluz. A veces tocan allí pequeñas bandas de música que prolongan la nostalgia con los acordes de viejas melodías. A 100 kilómetros al oeste de Trinidad se extiende al fondo de una bahía la ciudad de Cienfuegos. Su situación le permitió desarrollar una importante actividad marítima y convertirse en el puerto más importante del país. La fundación de esta ciudad, que lleva el mismo nombre que uno de los fieles lugartenientes de Castro, se remonta tan solo a 1831. Cienfuegos se ha desarrollado alrededor del Paseo del Prado, una larga avenida bordeada de antiguas casas burguesas y palacios. El Parque José Martí ocupa el centro del barrio histórico y está rodeado de los principales edificios de la ciudad: la Catedral de 1870, el Palacio del Gobierno, el Colegio San Lorenzo y el Teatro Tomás Terry. Otro barrio muy conocido es Punta Gorda, un bonito conjunto de casas de madera, antaño viviendas de la aristocracia. A su lado destaca el Palacio del Valle, una impresionante construcción de principios del siglo XIX cuya decoración interior mezcla los estilos bizantino, gótico y barroco. Al oeste de Cienfuegos está el Parque Nacional de Ciénaga de Zapata, en una vasta península pantanosa que el hombre ha abandonado casi por completo. Este paraíso vegetal sirve de refugio a los cocodrilos. Aquí conviven dos especies enemigas, el cocodrilo cubano y el cocodrilo americano, que tiene un apetito voraz. Esto es la Bahía de Cochinos. Aquí cubanos y americanos demostraron su voracidad. Y no me refiero a los cocodrilos, sino a los ejércitos. En 1961, 1.500 mercenarios a las órdenes de la CIA desembarcaron aquí. Las milicias de Castro acabaron en 72 horas con este desafortunado intento de desestabilizar el país. La península de Zapata cuenta con un pasado histórico muy rico, el de los indios taínos. Esta aldea se reconstruyó para recordarnos a este pueblo de cultivadores. Los taínos se refugiaron al sur de la península huyendo de los conquistadores. Aún así, las masacres y las enfermedades acabaron con la mayor parte de la comunidad. Sin embargo, aunque ya no quedan indígenas en Cuba, le dejaron al país un legado indeleble: su nombre. Cuba es una palabra de origen indígena. La provincia de Pinar del Río ocupa el oeste del país. Es conocida por sus paisajes espectaculares y por su encanto. Al sur están Cayo Largo y la Isla de la Juventud, dos lugares de nombre mítico famosos por la belleza del mar que los rodea. Con 25 kilómetros de playas y un sol casi constante, Cayo Largo se puede considerar un auténtico paraíso en la tierra.
Es el único cayo con aeropuerto y desde finales de los años 80 es una isla de vacaciones reservada a los turistas extranjeros. Todos los habitantes de la isla trabajan en los hoteles o en el puerto deportivo. Algunos saltan de alegría porque pueden pasar unas vacaciones de ensueño en unas playas con unos nombres tan evocadores como Playa Paraíso y Playa Sirena. Cayo Iguana, un islote muy cercano a Cayo Largo, sigue siendo prácticamente virgen. Las iguanas han elegido este lugar para instalarse y juguetean tranquilamente en el seno de un pequeño parque donde son especie protegida. Este es un animal considerado prehistórico, que tiene unos hábitos de vida muy especiales. Por ejemplo, en macho, que son esos grandes con espinas más gruesas que se pueden ver, tienen un sistema de vida que marcan un territorio, un pequeño territorio, donde viven con un grupo determinado de hembras. Pueden oscilar entre 6 y 10 hembras. Se han acostumbrado a comer pan, a comer otro tipo de fruta que le traemos. Y como ustedes pueden ver, han perdido el miedo al hombre. La Isla de la Juventud, con sus 2.200 kilómetros cuadrados, es la segunda más grande del archipiélago cubano. Antaño fue guarida de piratas y corsarios y hoy en día se la considera el paraíso de los buceadores. Se han catalogado más de 50 puntos de interés, en los que podemos descubrir arrecifes de coral de una belleza inmensa y una fauna marina excepcional. La Isla de la Juventud va ligada a una penitenciaría de importancia histórica llamada Presidio Modelo. El presidente Machado la construyó en los años 20. En 1953, un joven revolucionario estuvo allí encerrado 19 meses junto a sus amigos por haber atacado el cuartel Moncada de Santiago. Se trataba de Fidel Castro. Allí escribió su obra de referencia, La historia me absolverá. En el extremo oeste de Cuba se sitúa la península de Guanacabides, también parte de la provincia de Pinar del Río, que se prolonga en dirección norte hasta La Habana. Este lugar es el más aislado del país y sirvió de refugio a los últimos indígenas cuando sufrían la persecución española. La capital de esta provincia es la ciudad de Pinar del Río, que se fundó a finales del siglo XVIII con calles estrechas flanqueadas por numerosas casas con soportales. El edificio más sorprendente es el Palacio Huasc, una atrevida fantasía morisca. Será por eso que no nos sorprende encontrarnos frente a frente, al entrar al patio interior, con varios monstruos prehistóricos. La parte occidental de la provincia se dedica en exclusiva al cultivo del tabaco. En 40.000 hectáreas del distrito de Vuelta Abajo se cultiva el que está considerado como el mejor tabaco del mundo. Las hojas se seleccionan y se envían a las fábricas de puros más importantes. En los grandes talleres, aunque todos estén soñando con estar en otra parte, decenas de trabajadores aplicados, en su mayoría mujeres, dan forma al famoso tabaco, que es como llaman en Cuba al puro. Estos trabajadores son unos privilegiados. Para entretenerlos, tienen a un lector que se encarga de leer la prensa, una novela o los textos que ensalzan las glorias del régimen. Otro privilegio es que tienen los puros gratis. El mejor placer para fumarse un tabaco es cuando uno tiene deseo.
Porque yo por la mañana cuando llego aquí lo primero que hago es hacer un tabaco para fumarlo. Para fumármelo porque tengo deseo de fumarlo. Pero no es menos cierto que para fumarse un puro, cuando más cómodo me siento, es cuando yo termino por la tarde, llego a mi casa y me puedo sentar en un sillón. La región de Pinar del Río produce el 80% del tabaco cubano. Cada año se exportan casi 65 millones de puros cubanos al mundo entero. A unos 30 kilómetros al norte de Pinar del Río se abre el Valle de Viñales, la región más fértil de Cuba. Está salpicada de mogotes, colinas de origen calcáreo que se formaron tras el hundimiento de una meseta en el período Jurásico. Es un fenómeno similar al que encontramos en el sur de China. Los mogotes suelen estar llenos de grutas. Algunas llegan a alcanzar los 25 kilómetros de largo. La cueva del Indio que descubrieron unos campesinos en 1920 mide solamente 1.700 metros y hasta el último de ellos está lleno de imágenes irreales, fascinantes. Los mogotes han servido de inspiración a muchos pintores cubanos y en algunos casos artistas contemporáneos los han usado de lienzo. El pueblecito de Viñales, al igual que las montañas de piedra caliza que lo protegen, parece haberse detenido en el tiempo. Alrededor de su bella iglesia colonial y de, cómo no, su plaza central dedicada a José Martí, la música de los bares se intuye desde las calles tranquilas y las casas de colores. En Cuba, todo empieza y termina en La Habana. Y en La Habana, a finales de julio, el malecón se llena de gente. A los pocos días de terminar en Santiago, el carnaval llega a La Habana. Por el día, la fiesta es para los niños y los más jóvenes. Con mucha imaginación y con lo que pueden, se las arreglan para tener listos los disfraces y organizar el espectáculo. Por la noche, la locura carnavalesca cobra otra dimensión. El ritmo se acelera. La tradición del carnaval nació en Europa y los navegantes y conquistadores la llevaron con ellos de la mano del cristianismo, en primer lugar a América. Los carnavales del Nuevo Mundo se remontan, por lo tanto, a la época colonial. Se organizaban cuando se terminaba de recoger la caña de azúcar. Se cuenta que en aquel entonces los esclavos se afeitaban la cabeza y se revestían con máscaras y disfraces. En Cuba, el carnaval mezcla las tradiciones religiosas africanas con las características de las grandes fiestas españolas. El resultado es un espectáculo único.
Cuba, un país impregnado de una cultura marcada por la emoción y la nostalgia, intenta huir de las dificultades vistiendo las mejores galas del mundo contemporáneo. Los cubanos, orgullosos de su cultura, sueñan con un futuro sin revolución que avance al ritmo de la salsa.